Bueno, pues nos quedamos aquí, ¿vale? Acordaros que toda la información que os voy a contar ahora, que serán bastantes gráficas, está sacada del análisis que he hecho de los genomas completos de procariotas que hay depositados en la base de datos más importante en cuanto a número. Es una base de datos primario, que es la base de datos de genomas del NCBI. Aquí tenéis la dirección, os la enseñé en otra presentación y, bueno, están todos sacados ahí. Como me interesaba diferenciar entre cromosomas y plásmidos, solo he utilizado la de genomas completos. Acordaros que realmente a fecha de hoy hay más de 200.000 genomas procariotas secuenciados, pero completos, es decir, aquellos en los que conocemos exactamente cuál es la distribución de genes y cómo se organizan los genes uno detrás de otros y qué es un replicón que definimos como cromosoma y qué es un replicón que definimos como plásmido, solo tenemos esa información en los completos. Y el número de completos es un poquito más reducido. Son 20.700 genomas ahora en la base de datos, de los cuales, como podéis ver, la mayor parte de ellos, 20.300, son de bacteria y solo unos 400 hay secuenciados completamente de arquea. Pero bueno, esto vamos a discutir ya la información es bastante abundante y podemos sacar ya conclusiones. La última figura que comentamos fue esta, la repasaremos ahora en un momento. Básicamente mostrábamos la distribución del número de genomas secuenciados respecto al tamaño de ese genoma. Observad que está el histograma hecho con fracciones de 250 kilobases, 0,25 millones de pares de bases, ¿de acuerdo? Y, bueno, están sacados todos los datos de los genomas completos y veréis que el genoma más grande que está secuenciado de procariotas tiene pues unos 16 millones de pares de bases. De todas maneras, si veis la forma que tiene esta gráfica, podéis ver que genomas grandes, de a partir de 10, pues el número es muy pequeño, ¿vale? Ni siquiera se aparece claramente visible en esta gráfica. Lo que comentábamos es que en bacteria parecía que había, no era una distribución normal, sino que aparecían dos picos de tamaño genómico, digamos, más abundantes. Uno que, bueno, aquí he puesto el rango entre 1,5 y 2,5 millones de pares de bases. Este valor de aquí de 1,5 es importante, después lo veréis, porque determina el tamaño genómico de los microorganismos, determina el tamaño genómico mínimo para microorganismos en vida libre, es decir, que no dependen de nadie más, ¿de acuerdo? Y a partir de este rango de 1,5 millones de pares de bases, realmente es un poquito inferior, estamos hablando de 1,3 millones de pares de bases, estaríamos hablando ya de microorganismos, como veréis dentro de nada, que para vivir dependen de otros microorganismos, ya sea porque son simbiontes obligados, incluso parásitos obligados, o a veces son endosimbiontes y viven en el interior de las células, ¿de acuerdo? Y después tendríamos este otro pico de aquí, que para acotar los rangos he puesto de 4,5 a 5,5 millones de pares de bases, y es aquí donde se encontraría Escherichia coli. Veréis que son bacterias generalistas de amplio potencial metabólico. Pero bueno, parece claro a día de hoy ya que hay estas dos, digamos, estos dos tipos de genomas, atendiendo la cantidad, y podremos ver que están asociados a dos maneras diferentes de vivir, de desarrollarse en el ecosistema en el que ocupan, ¿de acuerdo? Bien, veis que después, a partir de estos 5,5 millones de pares de bases, hay una caída bastante grande del tamaño genómico y, bueno, ya no hay más picos, ya no hay más grupos que podamos definir. ¿Qué pasa en arqueas? Bueno, lo que decíamos, la base de datos de arqueas es todavía pequeña, solo tenemos 400, es decir, esto puede cambiar muchísimo. Así como la de bacterias, yo creo que ya no va a cambiar demasiado, vamos a añadir genomas completos, pero la distribución en estos dos picos, a fecha de hoy, yo ya creo que quedará como definitiva. En el mundo de las arqueas, pues bueno, todavía podría cambiar, ¿vale? A día de hoy, ¿qué vemos? Pues vemos un pico que tiene digamos, un pico en el máximo de 1,5 a 2 millones de pares de bases, ¿vale? Que sería el equivalente a este pico de aquí, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, a partir de este punto,
donde tendríamos el mayor número de arqueas, ¿vale? Vemos que el tamaño genómico va cayendo y, bueno, no se han llegado a los números que hay en bacteria. ¿Por qué? Bueno, puede ser que arquea no permita, digamos, almacenar en sus células genomas tan grandes como bacteria, o puede ser también que sea un efecto del sesgo de muestreo, que solo tenemos 400, ¿no? Es todo el tiempo lo dirá. Igual que esta forma de dos picos. Es decir, aquí vemos que hay uno y hay una caída, pero si os fijáis, aquí, bueno, hay como una especie de repunte, ¿vale? ¿Podría ser esto el segundo pico que vemos en bacteria? Bueno, es pronto para decirlo. Bueno, seguramente cuando terminéis la carrera ya habrá suficientes completos y si revisáis pues, los datos, pues lo sabremos, ¿vale? Yo a día de hoy diría que, bueno, solo hay uno. Entonces, si solo hay uno, ¿qué tipo de vida tendrían? Supongo que tendrían un tipo de vida más parecido a este. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, es un poco pronto todavía para afirmar esto porque aquí vemos que esto empieza a repuntar, ¿vale? Fijaros que esto está sacado de los datos, esto lo podíais haber hecho vosotros. De hecho, os invito a que, bueno, repitáis el análisis si queréis para que saquéis vosotros las conclusiones, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí está, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué más información se puede sacar de esta tabla de datos tan enorme que hay en esta página web, ¿vale? Bueno, pues cosas como el contenido en GC de estos genomas, ¿vale? En eucariotas el rango de GCs es muy estrecho, ¿de acuerdo? Y tiene que ver por el tipo de célula que cuando, digamos, se adquirió, el tipo de bacteria se adquirió las mitocondrias y que empezó, digamos, a diferenciarse el linaje de las eucariotas, pues debía ser un microorganismo pues que tenía un rango de guaninas y citosinas que estaría por aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los genomas procariotas? Pues si os veis, si fijáis, el rango de porcentajes de guanina y citosina que están codificados en el genoma es enorme. Porque hay bacterias que tienen, pues, no sé, 20% de guaninas y citosinas, lo que supondría pues un 80% de adeninas timinas, porque en el genoma o hay parejas de guaninas y citosinas o hay parejas de adeninas timinas, no hay otras posibilidades, ¿vale? Por tanto, si tenemos un 20% de guaninas y citosinas, tendríamos un 80% de adeninas timinas. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos el rango opuesto, que estaríamos hablando pues, de 75-80% de guaninas y citosinas, lo que equivaldría a un 20% de adeninas timinas, ¿vale? Si vemos la distribución del número de genomas atendiendo al porcentaje de guaninas y citosinas, a día de hoy, es la gráfica que muestro en línea sólida, vemos que habría una especie de distribución bimodal con dos picos, ¿vale? Un pico aproximadamente en el 65 o 67% de GC y otro pico en el 35% de GC, ¿vale? Y lo dibujo de esta manera porque aquí tenemos un pico muy grande, ¿vale? Que estaría en el 50-52% de GC. Pero realmente en este caso sí que hay una alteración del resultado por la presencia de un elevado número de células de Escherichia coli. Escherichia coli es una especie bacteriana que tiene un genoma de aproximadamente 50, 51, 52% de GCs. Y resulta que en la base de datos, de estos 20.700 genomas, tiene 1.137 representantes, ¿vale? Por tanto, yo realmente creo que esta figura en donde habrían tres picos con este pico que sale del comportamiento normal, sería una alteración de la representación tan alta que hay en Escherichia coli, ¿vale? ¿Por qué no se veía esto en la otra gráfica, en la gráfica anterior? ¿Sí? ¿Qué ha sido esto? Bueno, no, parece que nada. Bueno, ¿por qué no se veía? Bueno, sí que se ve. Realmente el tamaño genómico de Escherichia coli está aquí, ¿vale? Entre 4 y 4,5, aquí es donde están las colis. Y por tanto, muy probablemente este incremento, este pico de aquí, sea el responsable Escherichia coli, ¿vale? Pero después, si os fijáis,
ya desaparece y tenemos aquí genomas que ya son más grandes del normal de Escherichia coli, que serían 5,5 millones de pares de bases, 5,75. Y sí que realmente yo creo que aquí, aunque Escherichia coli altera un poquito esta gráfica, ¿vale? Realmente yo sí que creo que aquí el comportamiento es de 2 picos claros, ¿no? Con estos máximos. Sin embargo, en este caso, creo realmente que este pico de aquí, que es específico de Escherichia coli, altera el resultado global. Y por eso he dibujado esta tendencia a formarse 2 picos, uno alrededor de 30-35% de guaninas y citosinas y el otro alrededor de 65-70% de guaninas y citosinas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y aquí parece ser que sí, que realmente hay un hueco. ¿Vale? ¿Qué pasa en arqueas? Bueno, pues en arqueas el rango es un poquito más estrecho. El que tiene menos tiene 24% de guaninas y citosinas y el que tiene más a día de hoy es 69%, pero estamos limitados por el número. Es decir, estamos comparando 20.000 bacterias frente a 400 arqueas. Entonces, muy probablemente, fijaros aquí que hay muy poco y aquí también pues hay muy poco. Muy probablemente, cuando lleguemos a estos números, el comportamiento de rango de arquea pues será bastante semejante. Y de picos, aquí fijaros que no he dibujado ningún pico, porque desde luego no me atrevo a dibujar un pico. Es decir, sí que hay pocos, pero después parece ser que hay un número muy semejante en todos los rangos, ¿vale? Es difícil dibujar, imaginarse que aquí hay un pico y que después esto cae, porque esto no cae, o que aquí hay 2 picos, porque después aquí cae radicalmente, ¿vale? Por tanto, en el caso de los datos de arquea, no puedo decir que haya una tendencia a tener genomas más ricos en guaninas y citosinas que de adeninas, timinas o viceversa. Mientras que en Escherichia coli sí que hay 2 estrategias diferentes de plantear o de construir un genoma, y uno es con genomas ricos en adeninas, timinas, y otro sería con genomas ricos en guaninas y citosinas, ¿vale? En cambio, en arqueas, pues no lo podemos decir, al menos a día de hoy. Bueno, ¿podemos decir algo más del porcentaje de guaninas y citosinas? Mirad, la anterior figura era mostrar el número de genomas que había para cada rango de guaninas y citosinas. Pero esta gráfica que viene a continuación, lo que estamos mostrando es el porcentaje de guaninas y citosinas que hay en los genomas atendiendo al tamaño del genoma, ¿vale? Estamos hablando de 20.000 bacterias, por tanto es una nube de puntos muy grande, ¿vale? Lo veis aquí, pero ya os he dibujado las rayitas para que quede claro lo que quiero decir. Realmente es como si hubiese una pauta clara de comportamiento de la gestión del porcentaje de guaninas y citosinas atendiendo al tamaño genómico. Podríamos ver que a medida que se incrementa el tamaño genómico, ¿vale? Tendríamos tamaños genómicos muy grandes, los porcentajes de guanina y citosina siempre son altos, ¿vale? Fijaros que aquí, pues, prácticamente hay un hueco de datos, ¿no? Esto, bueno, llega hasta aquí, fijaros, aquí no hay ningún dato, ¿vale? Obviamente siempre hay excepciones, estamos 20.000, pero realmente el rango de genomas, el rango de porcentaje de guanina y citosinas, cuando estamos hablando de genomas muy grandes, es muy estrecho. No hay genomas ricos en adenina, timina, ¿vale? Y si nos vamos al otro lado de la gráfica, en genomas pequeños, fijaros, esto sería 1 millón de pares de bases, ¿vale? Fijaros que faltan genomas ricos en guanina citosina. Es verdad que hay algunos, ¿de acuerdo? Y estas son excepciones a la norma que explicaremos ahora, ¿vale? Pero hay un hueco y, por lo tanto, podríamos decir que los genomas pequeños tienen tendencia o suelen tener GCs bajos y, por tanto, un elevado número de parejas adenina-timina. Seleccionan la pareja adenina-timina para codificar la información genética que hay en el genoma. Mientras que los genomas grandes han seleccionado parejas guanina-citosina para codificar la información, ¿vale? Esa es lo que nos muestran los datos. Y acordaros siempre que el código genético es degenerado, es decir, que un mismo aminoácido, pues en determinados casos puede ser codificado por tripletes de nucleótidos ricos en guanina y citosina y en otros casos, pues más ricos en adenina timina. La idea es, pues, jugar con esto y, digamos, seleccionar lo que mejor le va. Entonces, parece ser que hay 2 estrategias: genomas grandes, genomas con elevado porcentaje de guanina y citosinas, genomas pequeños, porcentajes de guanina y citosina bajos y, por tanto, porcentajes de adenina timina altos. ¿Y qué pasa en medio? Bueno, pues en medio puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Aquí tenéis la nube y pues todo
todo está ahí. Todos estos de aquí en medio, pues nos podemos encontrar en cualquier cosa. Pero aquí, si yo tuviese que apostar, genoma de 500 kilobases, bueno, pues seguro que tiene un porcentaje de adeninas timinas elevadísimo. Genoma de 12 millones de pares de bases, pues seguro que tiene un porcentaje de guaninas y citosinas muy alto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene tener adeninas timinas versus guaninas citosinas o qué ventaja tiene guaninas citosinas versus adenina timina? Bueno, pues aquí he rescatado esta figura para mostraros los dos aspectos importantes que a posteriori comentaremos porque intentaremos darle un porqué funcional, fisiológico. Pero ahora los datos son los de los que obtenemos de los emparejamientos. El emparejamiento citosina y guanina, 3 puentes de hidrógeno. El emparejamiento adenina-timina, 2 puentes de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, cuando tenemos que replicar el material genético, tenemos que desnaturalizar la hebra y lo hace activamente una enzima, que es la helicasa, que va cortando estos puentes de hidrógeno. El trabajo que tiene que hacer la helicasa cortando 3 puentes de hidrógeno es mayor que el esfuerzo que tiene que hacer cortando 2. Por tanto, para una misma helicasa, con una misma capacidad de romper puentes de hidrógeno, la polimerización será más rápida, más eficiente con puentes de hidrógeno como estos, entre timinas y adeninas, que entre citosinas y guaninas. Es decir, tardará menos en polimerizarse un ADN rico en timinas adeninas y tardará más en polimerizarse un ADN rico en citosinas y guaninas. Sencillamente porque la helicasa tiene que trabajar aquí más que aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta es una observación basada en los emparejamientos. Y la otra observación tiene que ver con la cantidad de nitrógeno que hay que utilizar para fabricar parejas citosina y guanina en comparación a la que hay que utilizar para fabricar parejas timina-adenina. ¿Vale? Fijaros que una pareja timina-adenina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nitrógenos, mientras que una pareja citosina-guanina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nitrógenos. Es decir, en referencia al nitrógeno, es más costoso fabricar un ADN rico en guaninas y citosinas que rico en timinas y adeninas. ¿Vale? Y esto veréis que es importante, especialmente en este rango de aquí. ¿De acuerdo? Por cómo funcionan esas células. ¿Vale? Entonces, estos son los dos datos que sacamos de la estructura y que después intentaremos relacionar con el tamaño genómico y la manera que tienen esas células de vivir. ¿Vale? Venga. Bueno, ¿y qué pasa en arquea? Porque siempre tenemos arquea. Bueno, lo mismo, hay pocos datos, pero fijaros que el comportamiento de la nube de datos es bastante parecido. Tendríamos que aquí, con tamaños genómicos pequeños, pues hay un hueco, se ve un hueco en esta zona de aquí, por tanto diríamos que los genomas pequeños de arquea también tienen, digamos, porcentajes de guanina citosina pequeños y, por tanto, elevados porcentajes de adenina timina. Y cuando nos vamos a genomas grandes, bueno, pues vemos que pues también aquí hay una especie de hueco, ¿vale? No hay datos, ¿vale? Y aunque no está marcado como en este caso, pues diríamos lo mismo. Pero fijaros, de todas maneras, que aparece una cosa bastante interesante en arquea, o se intuye una cosa bastante interesante en arquea, que es como si hubiese dos tipos de arquea diferentes, ¿vale? Unos que ocupan este espacio de aquí, que sería más parecido a lo que serían las bacterias, y después otros que tenemos esta zona de aquí cubierta y que dejan este hueco, ¿vale? Claro, esta es la primera vez que lo observo, no en los análisis anteriores, cuando el número de arqueas, bueno, ya os dije que el anterior análisis lo hice en el año 2017, 3 años ya hacía, y no se veía esto, ¿vale? Y ahora ya empieza a verse este hueco, veremos a ver qué nos depara el futuro, a ver si realmente hay dos maneras de vivir en arqueas, a diferencia de lo que ocurre con bacterias cuando empiezan a recuperar o cuando empiezan a ganar una gran cantidad de material genético, ¿vale? Bueno, recordad que tanto arqueas como bacterias y como eucarias, la composición del ADN es la misma, ¿eh? Esto es universal, ¿vale? Bien, ¿qué más?
Bueno, pues otra cosa, otro dato importante es cuántos genes hay en un genoma, ¿no? Vosotros vais a hacer un experimento, bueno, vais a hacer una actividad que es anotar una molécula de ADN. Ya algunos de vosotros ya la habéis empezado, otros los empezaréis esta semana si todavía no lo habéis hecho, ¿vale? Y básicamente es coger una secuencia de 50.000 pares de bases y identificar las proteínas que están codificadas en ella y darle un sentido biológico, ¿vale? Interpretarla, ¿vale? Entonces, bueno, nos lleva a esto. ¿Cuántos genes hay en un genoma, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos el gráfico para bacteria, tamaño del genoma, uy, se me ha ido el ratón, tamaño del genoma versus número de secuencias codificantes, ¿vale? De acuerdo. Es verdad que aquí pongo genes, pero de genes hay dos tipos. Los que pueden dar lugar a proteínas y los que no dan lugar a proteínas, pero que son genes funcionales, como son los ARN ribosómicos y los ARN de transferencia, que son genes, codifican para un ARN. En este caso no es un ARN mensajero, sino que el ARN es el que realiza una función, ¿vale? Pues estos son los genes, pero como el número, después hablaremos de los ARN ribosómicos y de los ARN de transferencia, pero realmente el número de ARN ribosómicos y de ARN de transferencia en comparación al número de proteínas codificadas en un genoma, digamos, es muy pequeño, ¿vale? Entonces, bueno, he decidido mostraros los datos de CDS, pero si pusiésemos genes, la pinta sería la misma, ¿vale? ¿Qué vemos en bacteria? Bueno, pues en bacteria vemos una perfecta correlación lineal entre el tamaño del genoma y las secuencias codificadas en él. Es decir, que a mayor genoma, mayor tamaño del genoma, mayor cantidad de proteínas y, por tanto, mayor diversidad metabólica. Es decir, cuanta más proteínas tiene, más cosas va a poder hacer ese microorganismo, ¿vale? Ahora me sabe mal no haber sacado una imagen de la distribución de material genético en eucariotas. Pero si recordáis de lo que han explicado los genéticos, o si no lo han explicado todavía, vais a cualquier página web y lo buscáis, veréis que no hay una correlación perfecta entre tamaño genómico y número de genes presentes en las células eucariotas. ¿Por qué? Porque hay un montón de intrones, ¿vale? Y, desgraciadamente, todavía no sabemos exactamente cuáles son todas las posibilidades de procesado de los intrones de los genes eucariotas, ¿vale? A lo mejor sí, a lo mejor al final, dentro de unos cuantos años, nos damos cuenta de que, bueno, pues que el número de genes en un eucariota pues es brutal, ¿vale? Porque los intrones se pueden procesar de cualquier manera. A día de hoy no parece ser que sea así, hay unas pautas para procesar los intrones y, bueno, genomas inmensos como el nuestro, pues al final solo codifica para 20.000 proteínas, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que codificarían 4 genomas, 20 genomas de Escherichia coli diferentes, ¿vale? Bueno, entonces vemos que hay una correlación lineal, ¿vale? Y a mayor número de tamaño genómico, mayor número de CDS, ¿eh? No hay picos, sencillamente hay una recta. ¿Qué pasa en arqueas? Bueno, en arqueas lo he dejado también como una recta, no he puesto rows, pero fijaros que aquí hay como si hubiese dos líneas, ¿vale? ¿Lo veis? Que aquí sale algo, ¿vale? Se corresponde esta línea que aparece aquí, ¿vale? Que sería como un menor aprovechamiento del material genético que la mayoría, con este huequecillo de aquí. Pues la verdad es que no lo sé y no he tenido tiempo de comprobarlo, ¿vale? Porque, bueno, es complicado. Ahora tendría que seleccionar todos estos genomas. En especial, intentaré hacerlo. Si tengo un hueco, intentaré hacerlo. Pero es verdad que voy un poco pillado por las clases. Entonces, ahora nos quedaremos con una línea, con una recta. No correlacionaremos la posible aparición de una segunda recta en arquea con esta nube de puntos que hay aquí. No he encontrado nada en la bibliografía descrito, no he buscado. Claro, buscar en las bases de datos a veces es complicado porque no sabes qué palabras exactamente utilizar. Pero es verdad que me fijé, busqué, no encontré y no he tenido tiempo de analizar estos datos para deciros, mirad, hay dos maneras de aprovechar el material genético en arqueas, unas arqueas que lo aprovechan más y otras arqueas que lo aprovechan menos. Si encuentro la respuesta antes de que termine el curso, os lo diré. Si alguno de vosotros lo encuentra porque tiene curiosidad y lo busca, pues que nos lo haga llegar, porque estaré bastante agradecido si alguien encuentra algo escrito, ¿vale? Pero yo todavía no lo he encontrado, ¿vale? Haremos un esfuerzo. Bien, más datos, ¿no? ¿Cuál es el tamaño medio de
de un gen procariota. Aquí he tirado de bibliografía, no he hecho el análisis porque la información que nos da esta base de datos de manera sencilla, que es bajarme los datos de la tabla, pues no me da información sobre el tamaño medio de cada uno de los genes de cada una de las bacterias, ¿vale? Entonces, para analizar eso debería bajarme todas las CDS de cada uno y analizar cada uno de ellos y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya hay gente que rutinariamente ha ido haciendo análisis de este tipo y ya lo ha determinado. Y la verdad es que es verdad que la referencia pues no es muy reciente, estamos hablando de 2008, a lo mejor ahora estábamos hablando de 1000 genomas secuenciados, ¿vale? Pero no creo que los datos hayan cambiado demasiado, ¿de acuerdo? Por lo que yo he leído y he oído, los datos se mantienen iguales, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el tamaño promedio de un gen procariota? Recordad que no tiene intrones, ¿de acuerdo? Pues el tamaño promedio de un gen procariota estaría en las 1000 pares de bases. Y aquí tendríamos la distribución, ¿eh? Esto es una gráfica donde los ejes están en escala logarítmica. Bueno, aquí están en escala logarítmica, la longitud de los genes. Fijaros que el máximo se consigue pues, alrededor de las 1000 pares de bases, un poquito a lo mejor menos, 960, pero yo lo definiría como un gen igual a 1000 pares de bases, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si se traduce en un gen es una CDS, como no hay intrones no podemos tener 2, 3 enzimas, aunque vimos que había proteínas que, dependiendo de si había ciertas modificaciones posttraduccionales, podían codificar funciones diferentes, ¿vale? Acordaros de la proteína HU. Estábamos hablando de las Moonlighting Proteins y, bueno, supongo que a medida que vayan pasando los años, irán apareciendo en bacterias pues, cada vez más proteínas con funciones duales atendiendo al grado de modificación, ¿vale? Y, bueno, de hecho hay un compañero nuestro del área de microbiología que está trabajando con una de ellas, que es el factor de elongación TU, ¿vale? Que, bueno, según el tipo de modificación posttraduccional que tiene, pues tiene funciones diferentes. El investigador es Sebastián Albertín, ¿vale? Bien, pues diría que el tamaño medio del gen procariota es de 1000 pares de bases, aunque tenemos genes muy grandes, hay proteínas bastante grandes que no tienen intrones, ¿vale? Fijaros que aquí pues, podemos encontrar proteínas de casi 9000, 10000 pares de bases, ¿vale? O sea, proteínas impresionantes, ¿vale? Y después, claro, tenemos proteínas también muy pequeñas. Una de las proteínas más interesantes a este nivel estarían las 150 pares de bases, que serían proteínas parecidas a las proteínas HU, proteínas pequeñitas que están asociadas al plegamiento del ADN, ¿vale? Y después hay otro dato interesante para entender cómo es el genoma procariota, que es la distancia que hay entre los genes, ¿vale? Si nosotros tuviésemos que dibujar un genoma, pues tendríamos un gen, pero entre gen y gen hay una serie de zonas que no se traducen a proteínas o que no codifican para el ARN funcional y son las zonas que se utilizan, pues, por ejemplo, para transcribir, es decir, ahí es donde están los promotores, ¿no? Entonces, ¿qué distancia hay entre genes de manera promedio? Pensad que esto es un promedio, no es que esté matemáticamente bien organizado, ¿no? Pero hay espacios más grandes, espacios más pequeños, ¿vale? Bueno, pues se ha visto, y que tiene la gráfica, que el tamaño promedio de distancia intergénica estaría alrededor de las 100 pares de bases, ¿de acuerdo? Es decir, que 1000 pares de bases codificarían para una proteína y 100 pares de bases habría entre genes separando cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por tanto, estos dos datos nos llegan a la conclusión que la cobertura informativa de un genoma procariota promedio sería del 90%, es decir, 9 de cada 10 nucleótidos codificarían para un gen funcional, ¿vale? Esta es la idea. Por tanto, de esta figura sacamos estos datos. Uno, que a mayor tamaño genómico, mayor número de proteínas, ¿vale? El tamaño promedio serían un gen 1000 pares de bases, ¿de acuerdo? Aquí hay un dato, que es que si tenemos un genoma de 1 millón de pares de bases, nosotros podríamos esperar unos 1000 genes, ¿vale? Pues aquí hay un poquito más, un poquito menos, porque esto oscila, pero estaríamos hablando 1 millón 1000 genes, 2 millones 2000 genes, 3 millones 3000 genes.
12 millones de pares de bases, 12.000 genes. Esta es la idea que os tenéis que llevar, ¿vale? Y después, que la cobertura informativa promedio es del 90%, ¿vale? Porque la distancia intergénica promedio es de 100, ¿vale? Claro, ¿qué pasará? Pues ya lo veréis dentro de nada, ¿eh? Cuando hablemos de cómo los estilos de vida de las células procariotas. Veréis que hay bacterias que han reducido muchísimo esta distancia intergénica y otras que lo tienen un poquito más grande, ¿vale? Pero ahí está el promedio, ¿vale? Fijaros que hay un montón de microorganismos, se ve aquí en la gráfica, que tienen una distancia intergénica promedio pues bajísima, porque esto sería un nucleótido entre gen y gen, ¿vale? Esto es 10, es escala logarítmica, ¿vale? Es decir, que aquí seguramente estaríamos hablando de 3, ¿vale? 1, 2, seguramente aquí 3. Acordaros cómo es la escala logarítmica, ¿vale? Por tanto, hay un montón de microorganismos con una distancia intergénica muy pequeña. Pero la promedio estaría en eso, en 100 pares de bases y estaríamos hablando de una cobertura informativa del 90%, ¿vale? Bien. Esto es lo que hace referencia a las CDS. Pero ¿qué pasa con aquellos genes que no codifican para proteínas? ¿Vale? Bueno, pues tendríamos los genes para el ARN ribosómico y los genes para el ARN de transferencia, ¿vale? ¿No hay reglas? Bueno, vamos a intentar sacar algunas reglas de la gestión de los ARN ribosómicos y de los ARN de transferencia con los datos que tenemos, ¿vale? Bueno, como en los otros casos, lo que hemos hecho es un histograma de número de operones de ARN ribosómico. Acordaos que los ARN ribosómicos son 3, el ARN ribosómico 16S, el 23S y el 5S. Acordaros que el ARN ribosómico forma parte de la subunidad pequeña del ribosoma, el 16S, y que los ARN ribosómicos 5S y 23S forman parte de la subunidad grande del ribosoma, ¿de acuerdo? Y realmente es un operón, es decir, hay un promotor que expresa un operón que codifica 3 genes, que son el 5S, el 23S y el 16S. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, lo que he puesto aquí son operones de ARN ribosómica. Los datos que aparecen en la tabla cruda, por si alguien los quiere visualizar, son genes de ARN ribosómico, ¿vale? Por tanto, yo lo que he hecho es dividir el número de genes por 3 y plasmarlo en la gráfica, ¿vale? Es decir, que a veces hay 3,1, 3,2 o 3 operones de ARN ribosómico, y eso quiere decir que hay 3 y un gen más, 3 y 2 genes más, porque han sido identificados 2 genes separados de las estructuras operónicas, ¿vale? Pero bueno, ¿qué vemos? Bueno, pues fijaros que aquí he puesto 3 gráficas. ¿Por qué? Porque los datos no son tan claros, ¿de acuerdo? La gráfica que a día de hoy pues me sugiere que es lo que pasa es la llena, la continua, ¿vale? Entonces veríamos que hay dos picos que muy probablemente se corresponderían con los 2 picos de cantidad de genoma que veíamos antes, ¿vale? Y fijaros que aquí los operones, pues tendríamos un operón, aquí básicamente los de 2 operones, los de 3 operones, los de 4, los de 5, los de 6, los de 7, los de 8, realmente son de 7, tal como está puesto, es decir, el 7 exacto estaría excluido. Aquí tendríamos, por ejemplo, 7,1, 7,3, 7,7 y también 8, ¿de acuerdo? En este pico de aquí, ¿vale? Para que tengáis una idea de cómo funciona la gráfica, ¿vale? Pero yo creo que realmente pues hay estos 2 picos, ¿vale? Por eso he optado por esta estrategia. Pero es verdad que en discontinuo aparecen 2, una en donde incluiríamos este picacho de aquí tan grande, pero realmente aquí vuelvo a mencionar lo de la enorme cantidad de genomas de Escherichia coli que hay en la base de datos. Es decir, aquí 1.137 genomas corresponden a Escherichia coli. Y se da la circunstancia, lo veremos en la siguiente figura, que el número de operones de ARN ribosómica que tiene un microorganismo parece ser que es el mismo para todos los miembros de una determinada especie. Es decir, que casi todas las células de Escherichia coli tienen al menos o aproximadamente 7 operones de ARN ribosómicos completos. ¿De acuerdo? Hay cepas que tienen menos, hay algunas cepas que tienen más, pero la mayor parte tienen 7, ¿vale? Y por tanto, este picacho de aquí, ¿vale? Estaría enriquecido por la presencia tan elevada de cepas de Escherichia coli secuenciadas, ¿de acuerdo? Por tanto, no considero que esto sea la representación actual ideal
de esta distribución, sino que sería más bien esta, en donde tendríamos el pico mayoritario alrededor de 2-3 operones de ARN ribosómico. ¿Veis? Aquí tenéis el máximo. Y no en 7. Este pico yo lo pondría un poquito más bajo. Pero claro, todo esto puede ir cambiando, ¿eh? No es fijo, ¿no? Pero ahora se ven al menos 2 picos, esto seguro, y yo apostaría que el número más abundante, aunque no por mucha distancia, de operones de ARN ribosómico sería entre 2 y 3, ¿vale? ¿Qué pasa en esta de aquí? Hombre, pues que no es tan dramática la caída y por tanto es verdad que podríamos estar hablando al final de una distribución pues casi normal, ¿de acuerdo? De todas maneras, esto es lo que yo ahora, a día de hoy, con los datos descarto, ¿vale? Yo apuesto más por la existencia de 2 maneras de funcionar en bacterias, ¿vale? Con un número de 2-3 operones de promedio y con un número de 6-7 operones de promedio, ¿vale? Que marcarían estas dos, digamos, estos 2 picos de aquí, ¿vale? Y en Arquea, bueno, pues lo mismo, pocos genomas, pues no podemos sacar excesivos datos. Lo que sí que parece claro es que al menos con estos datos no hay 2 agrupaciones, ¿eh? El número máximo, el número mayoritario es un operón de ARN ribosómico, después 2, después 3, después 4 y finalmente 5. Y al final nos quedamos que el máximo número de operones de ARN ribosómico en Arquea es de 6. Mientras que estamos hablando que hay bacterias que tienen hasta un total de 17 operones de ARN ribosómico. Es decir, la diferencia es brutal. Lo que pasa es que es verdad que en la cola pues hay pocos, ¿no? ¿Vale? Pero fijaros aquí que la distribución decae. Es más abundante los de 1 que los de 2, los de 3, los 3 de 4, ¿vale? Muy bien. Y uno podría pensar, ¿hay una correlación entre el número de operones de ARN ribosómico y el número de proteínas que presenta la célula? ¿Vale? El tamaño genómico. Así a bote pronto podríamos decir que sí, sin analizar los datos, porque uno se plantea que ¿para qué sirven los ARN ribosómicos? Pues para fabricar los ribosomas. ¿Y para qué sirven los ribosomas? Y para transcribir los genes. Y entonces, si una bacteria tiene muchos genes, pues necesitará muchos ribosomas. Y si tiene pocos, necesitará pocos, ¿vale? Por tanto, es lógico pensar, sin analizar los datos, que a mayor tamaño genómico, mayor número de operones de ARN ribosómico. ¿Ocurre esto realmente? Bueno, pues aquí tenemos los datos de bacteria, de estas 20.000 genomas, ¿vale? Entonces, fijaros que hay una línea aquí, un trazo discontinuo, que al analizar los datos sugiere una relación lineal. Es decir, que a mayor tamaño genómico, mayor número de operones ribosómicos y a menor tamaño genómico, menor número de operones ribosómicos. Sin embargo, no he puesto aquí el ajuste, porque el ajuste que me da es, bueno, lo podía haber puesto, la verdad, pero el ajuste que me daba era de 0,192. Hay artículos, y porque los he visto, que sí, que dicen que esto es una tendencia, pero yo realmente no creo que podamos definir una tendencia, una regresión lineal a que a mayor tamaño genómico hay mayor número de operones de ARN ribosómico que a menor tamaño genómico. Lo que sí que se observa es que es verdad que aquí hay un hueco. Es decir, cuando tú tienes muchos genes, es verdad que necesitas más ribosomas, probablemente, y necesitas un mayor número de operones de ARN ribosómico, pero no tantos. Es decir, estamos hablando que aquí hay un hueco de datos, ¿vale? ¿Lo veis? Pero es que estos son 3 operones, ¿vale? Y estos son 4 operones. Es decir, a partir de aquí, podríamos decir que a partir de 15 millones de pares de bases ya no hay bacterias que tengan menos de 3 operones, ¿vale? Es decir, que tendríamos bacterias con 2 o con 1. No puede haber bacterias con 0, ¿vale? Es verdad que aquí hay unos cuantos puntos que están justo encima del 0. Pueden ser que sean genomas que no están bien anotados o puede ser que no se hayan anotado los 3. Pero lo que sí que está claro es que cualquiera de estas células tiene al menos un operón o al menos 3 genes, porque necesitan los 3 para fabricar ribosomas, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, que yo creo que el valor mínimo que deberíamos considerar sería el de 1, porque seguro que hay un operón, ¿vale? Pero fijaros que aquí es verdad que hay un hueco y aquí vuelve a haber un hueco, es decir, genomas muy pequeños, pues ¿para qué van a necesitar 15 operones de ARN ribosómico? ¿Vale? No tiene sentido, ¿de acuerdo? Bien, ¿no tiene sentido? No lo sé. No lo sé. Porque después está, ¿cuántas proteínas puede expresar una célula al mismo tiempo? Es decir, ¿realmente una célula que tiene 15.000 proteínas las va a expresar todas? Es obvio que no.
Es decir, pensad en nuestro cuerpo y en la diferenciación celular. Es decir, nosotros codificamos para 20.000 proteínas, ¿vale? Pero nuestras células no expresan 20.000 proteínas. Es decir, una célula nuestra, una célula epitelial, no expresa las mismas proteínas que expresa una célula del riñón. ¿Por qué? Porque no hace la misma función. Pues aquí lo mismo. Una bacteria que está en fase exponencial no crece igual o no hace lo mismo que una que está en fase estacionaria de crecimiento. Por tanto, la dotación de proteínas que hay en su interior no tiene por qué ser la misma. Y de hecho no lo es. Hay pautas diferentes y lo veremos dentro de nada, ¿no? Por tanto, aunque tenga 12.000, no va a expresar 12.000. ¿Cuántas puede expresar? ¿Vale? Pues no sé, pues 5.000, 4.000, ¿vale? Y aquí, claro, obviamente, si aquí tienes 1.000 proteínas, no vas a expresar 4.000. Es lógico pensar que una de aquí necesitará más que uno de aquí, pero no es una correlación lineal. No tenemos que pensarnos una correlación lineal, ¿vale? Tenemos que pensar en más bien huecos. Aquí tenemos esto y después fijaros que hay otra cosa interesante y es que aquí desaparecen los operones. Es decir, genomas grandes no tienen una enorme cantidad de operones. Fijaros que es verdad que con el ratio este de 3,5 millones de pares de bases, 4, tenemos 16 operones de RNA ribosómico, pero aquí es como si molestase tanta cantidad de información codificando parámetros de ribosomales, ¿vale? ¿Por qué esto? Pues muy probablemente es porque el número de proteínas que se expresan en un momento dado de la vida celular tiene un límite. Y este límite es el mismo para una célula que tiene 4 millones, 5 millones y medio de pares de bases que para una que tiene 12, 14. Lo único que tiene que haber aquí es una mayor regulación de la transcripción. Y esto lo veremos dentro de nada, que realmente es así. Por tanto, no son necesarios 50 operones de ARN ribosómico. Con un número determinado ya le vale, ¿no? Y en este tipo de genomas que cada vez son más grandes, veremos que hay una limitación del tamaño genoma de un procariota. Y entonces, muy probablemente, tener un exceso de información genética codificada en forma de operones de ARN ribosómico no le confieren ninguna ventaja evolutiva, sino que todo lo contrario, le penalizan y, por tanto, desaparecen a partir de un determinado tamaño genómico, ¿vale? Por tanto, la distribución es de este estilo, ¿vale? Con estos huecos de aquí, ¿vale? Que nos dirían que a mayor tamaño genómico la bacteria tiene mucha necesidad para acotar el número de operones que necesita para ser 100% eficaz, ¿vale? Fijaros. Y en este rango de aquí, bacterias con tamaños genómicos promedio, veríamos que, bueno, tampoco es tan crítico el número de operones, con que tenga ya le vale, ¿vale? Porque tienen o funcionan bien con 1 o funcionan bien con 15, ¿de acuerdo? Y otra vez, cuando vamos a genomas pequeños, pues no es necesario, por el esfuerzo que tiene que hacer la célula de traducción, el tener muchas copias de operones de RNA ribosómico. Por lo tanto, tenemos este hueco de aquí. ¿Qué pasa en arquea? Pues mirad, se ve lo mismo, con menos puntos, pero se intuyen estas dos maneras de funcionar. Aquí pocos, aquí hueco y aquí hueco. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que no llegamos tan lejos. Entonces estamos en el rango de aquí. Entonces es difícil pensar que aquí hay un estrangulamiento de la curva todavía. ¿Vale? O sea, que aquí en arquea lo que podemos decir es que a bajo tamaño genómico, pocas proteínas para traducir, un número de operones de RNA ribosómico discreto, ¿vale? Y a medida que incrementamos el tamaño genómico, pues sí, se requieren más operones, ¿vale? ¿Cuántos más? Fijaros que el récord no llega ni a 6, es decir, bien definidos tendríamos 5 operones en arquea, ¿vale? 5 es esto, ¿eh? Es decir, estamos hablando de esto, de aquí, esta rayita. Todo esto de aquí no se ha visto en arquea. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, lo mismo. ¿Por qué? ¿Porque hay pocas secuenciadas? Posiblemente. No lo sé. Lo veremos dentro de un par de años. ¿De acuerdo? Bien. Y esta gráfica, ¿qué nos muestra? ¿Vale? Esta gráfica es súper interesante porque los operones de RNA ribosómico al final sirven para fabricar los ribosomas, ¿no? Y bueno, una coli tiene 4 millones y medio, 5 millones y medio de pares de bases, pues necesitará X operones, pero ¿todas las coli necesitan el mismo número de operones? Pues uno podría pensar que no, pero la realidad es que nos dice es que cuando una especie está definida como tal, el número de operones de RNA ribosómico que tiene está definido. Es decir, hay una asociación entre especie y número de operones de RNA ribosómico. Estas gráficas, que son de cajas y bigotes, os está indicando la media y la mediana. Una cruz es la media. La rayita es la mediana, ¿de acuerdo?
Y los bordes de esta caja son el 75% superior y el 25% inferior, ¿vale? Y estas rayitas os estarían indicando el máximo y el mínimo. Siempre considerando que hay una serie de puntos que estadísticamente distorsionan la imagen que tenemos de ese grupo y serían los outliers. Este es un tipo de gráfica muy informativo, porque en solo un vistazo tú ves todas estas cosas que os he dicho, ¿vale? Pues esta gráfica está hecha con este tipo de representación. Y ya veis que prácticamente han desaparecido las cajas. ¿Por qué? Porque el rango de operones de ARN ribosómico en una determinada especie es muy estable. Muy estable. Fijaros aquí, Escherichia coli, están ordenadas de mayor a menor número de representantes en este análisis. Y solo he considerado en los que tenía al menos 50 aislados, ¿de acuerdo? De esos 20.000, ¿vale? Fijaros, ¿dónde está la mediana y dónde está la media? Está aquí, en un poquito más de 7. ¿Por qué? Porque hay identificados algo más de 21 genes. Y todo lo demás, estos puntos son cepas de estas 1400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cepas que tienen números que distorsionan la imagen estadística de lo que sería la distribución de operones de ARN ribosómico en Escherichia coli. Y aquí pasa lo mismo. Y fijaros que en casi todas las especies bacterianas el rango de operones de ARN ribosómico que tiene es estrechísimo. ¿De acuerdo? Hay otros casos en donde es un poquito más amplio, pero tampoco nos vamos a barbaridades. ¿De acuerdo? Por tanto, realmente la conclusión a la que llegamos es que ¿cuántos operones de ARN ribosómico hay en una cepa? Y digo, bueno, puede variar. Tamaños genómicos pequeños, pocos. Tamaños genómicos grandes, número promedio. Tamaños genómicos intermedio, podemos encontrar cualquier cosa. Pero si la cepa es de una determinada especie, y solo consideramos las de una especie, por ejemplo, Escherichia coli, pues prácticamente todas tendrán 7 operones. Es decir, si ahora secuenciamos un genoma, yo apostaría 100 eurillos contra 1 o 2 y ganaría a que tiene 7 operones, entre 7 y 8 operones como mucho. ¿Vale? Y esto es lo que nos dicen los datos. Es decir, que hay una especie de asociación entre el número de operones de ARN ribosómico y número de ARN ribosómicos, ¿vale? Y no sé si es la última. No, bueno. No sé si comentar esta. Es que son las 9:50 y yo necesito esos 10 minutos. Bueno, lo dejaremos aquí, ¿de acuerdo? Hemos terminado con los operones de ARN ribosómico, ¿vale? Que hemos dicho que el número de operones de ARN ribosómico de los miembros de una especie se mantiene constante y es X, ¿de acuerdo? Escherichia coli 7, Pseudomonas stutzeri es 4, Pseudomonas aeruginosa es 6, creo recordar. Bueno, pero ya está.